¿Qué tal? Buenos días, Bogotá. Un placer estar aquí con todos ustedes. Me gustaría dar las gracias a Fasecolda, a Óscar y a Alejandra por la invitación tan cordial que han tenido para traernos hasta aquí. Así que muchas gracias a ellos. Me gustaría contarle hoy una actualización sobre el estado del FinTech y algo también sobre el InsurTech, aunque se ha investigado poco sobre el InsurTech en América Latina. Y es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Pero antes de empezar con la charla, me gustaría contarles un poco sobre el contexto de lo que nosotros venimos haciendo, de qué es Finovista, porque después entra en toda la historia o la actualización sobre el ecosistema. Nosotros venimos ya 6 años trabajando, desde el año 2013, con la visión de ayudar en la transformación del ecosistema FinTech e InsurTech en América Latina y en España para crear un mundo mejor. Nosotros creamos la empresa con la visión de facilitar, de posibilitar, ¿no?, estos ecosistemas y a su vez que estos ecosistemas puedan empoderar esa transformación. Desde el principio hemos tenido un approach muy colaborativo. Nosotros estamos convencidos que es precisamente a través de los puentes que se tienden entre el emprendimiento FinTech, InsurTech y los corporativos, instituciones financieras y aseguradoras, como es un ganar-ganar para todos, ¿no? Y en concreto, nuestro approach es facilitar la colaboración entre startups y corporativos, de manera que se puedan encontrar nuevas oportunidades de negocio, acelerar estas oportunidades de negocios, escalarlas, incluso encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Y ese es el objetivo de Finovista. Finovista es parte de una mayor red que no solamente cubre España y Latinoamérica. Ya en el año 2016, 3 años después de empezar Finovista, nos dimos cuenta de que había que pensar en grande, de que teníamos que interconectar Finovista con lo que estaba sucediendo más allá de España y Latinoamérica. Y precisamente por eso nosotros dimos cabida en nuestro accionariado a un actor como Rainmaking, que es hoy en día líder mundial en la innovación colaborativa entre startups y corporativos. Rainmaking es la propietaria a su vez de Startup Bootcamp, que es probablemente la mayor red de aceleradoras en todo el mundo. Nosotros hemos ejecutado nuestra visión a través de 4 líneas de actividades. Probablemente muchos de ustedes nos conocen por el FinnoSummit. Así empezamos, facilitando eventos donde básicamente los CEOs de las startups podían hablar con los CEOs de los bancos y de esa manera hemos podido construir lo que es el evento de FinTech, InsurTech de más importancia en América Latina, con ediciones en México, en Miami y con eventos recurrentes también en Madrid. Venimos también haciendo acto de presencia en ciudades como Bogotá, en países como Colombia, Argentina, Perú, etc. A través de FinnoSummit hemos podido articular una comunidad de más de 20.000 innovadores que están entusiasmados con la transformación de la industria. También venimos desarrollando una línea de programas de aceleración en colaboración con la industria, en concreto Startup Bootcamp FinTech. Operamos 2 programas en Ciudad de México, donde en total han aplicado más de 1.000 startups, venimos invirtiendo en 15 startups al año y bueno, se ha convertido en la plataforma de innovación en FinTech de referencia en América Latina y ha impulsado a México a donde está hoy en día. Después hemos sido muy activos en investigación. Hemos tratado de nuestro know-how compartirlo y llevarlo al ecosistema para que las regulaciones sean más eficientes, para que el gobierno sea consciente, para que los corporativos sean conscientes, para que los inversores sepan de lo que está pasando. Y eso es lo que nos trae aquí hoy precisamente, ¿no?, el informe que publicamos con el BID a principios de 2019. Y bueno, la idea es presentar los resultados de este informe después. Y después, por último, venimos trabajando también en lo que es una práctica de innovación colaborativa, donde trabajamos con nuestros clientes, que son los corporativos, para innovar con programas de innovación que involucran a las startups. Y de esa manera hemos, por ejemplo, convertido la competición BBVA Open Talent, es la mayor competición fintech de todo el mundo, o la competencia Visa Everywhere Initiative, que se ha convertido, gracias a nuestro apoyo, en la mayor competencia fintech de América Latina. También venimos trabajando con otros muchos corporativos. La plataforma de Startup Bootcamp FinTech que tenemos en Ciudad de México y que llevamos a Ciudad de México de manera consciente,
porque vimos que allí había una sensibilidad por parte de unos corporativos visionarios que pudieron apoyar este programa, como son Visa, como es HSBC, como es Scotiabank, como es Gentera, como es Banregio, o como es uno de los mayores fondos de capital riesgo en fintech que está en América Latina, que es Ignia. Y eso nos ha permitido realmente impulsar el ecosistema mexicano, atraer emprendedores de toda Latinoamérica, emprendedores de Europa, de España, de Estados Unidos, ¿no?, a desarrollar sus emprendimientos en México para resolver los dolores que existen allí. Ya venimos 2 años publicando el informe del BID sobre el estado del fintech en América Latina. Y precisamente lo que me trae aquí hoy es compartir con ustedes pues, los insights que podemos extraer, ¿no?, de este informe, con alguna información también un poquito más actual, ¿no? Y bueno, también nosotros desde Finovista venimos trabajando con corporativos con la filosofía de que lo correcto es abrazar la disrupción, lo correcto es abrazar la innovación radical y de esta manera avanzar. Y precisamente nuestros programas en eso consisten, en ayudar a grandes empresas, a entidades financieras, aseguradoras, a abrazar la innovación y a desplegar programas de innovación colaborativa, también llamado Open Innovation. Y ahora me gustaría empezar poco, antes de presentar los resultados del informe, con un poco de contexto, ¿no? Y es que en América Latina los servicios tradicionales son difíciles de acceder, ¿no?, son eficientes y también son costosos, ¿no?, o caros. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no?, el acceso a las infraestructuras, cajeros, sucursales, TPVs, la baja utilización de los servicios financieros, la penetración de solamente del 40% de la población de las cuentas. En fin, todo eso ha llevado al final a una línea de exclusión, ¿no?, que está dejando al 50% de la población sin ningún tipo de servicio financiero, ¿no? Pero las buenas noticias, y esto ya lo sabemos desde hace unos años, es que la innovación no es un monopolio de las entidades financieras ni de las aseguradoras. Ya desde hace unos años se ha democratizado la innovación. La innovación ya no está en manos solamente de los corporativos en esta industria, sino que son los emprendedores los que, ¿no?, por primera vez hace pocos años, debido a la llegada de una serie de factores, han podido empezar a lanzar emprendimientos, empresas que empiezan pequeño, pero que tienen la capacidad de impactar sobre cientos de millones de personas en un muy corto periodo de tiempo. Es lo que ya hemos escuchado aquí antes, ¿no?, las empresas exponenciales o las organizaciones exponenciales. Creo que se ha escuchado ya varias veces antes en las charlas anteriores. Y es que vivimos en tiempos exponenciales. Es que es así. Es que la abundancia cambia las reglas del juego. Es que hoy en día, con una mentalidad bold, con un bold mindset, se pueden conseguir grandes cosas y cambiar el mundo. Y eso es precisamente lo que hacen los emprendedores. Con un espíritu de conquistar la luna y tener empleados que están motivados para cambiar el mundo, es como consiguen resultados 10 por. Es decir, resultados, generar valor 10 veces superior a lo que un actor tradicional puede hacer. Y eso es lo que llamamos, ¿no?, empresas exponenciales. Y no solamente es generar valor 10 por, es generarlo con una velocidad 10 por también. Y eso da pie a lo que también se ha llamado la innovación radical o innovación disruptiva. Lo que también le permiten a estas pequeñas empresas tecnológicas conseguir estos resultados es el enfoque al cliente. Y Paula lo dijo bien esta mañana en el mandamiento número 1, el dolor. El enfoque en el dolor, el enfoque en el cliente. Y eso es precisamente lo que hacen las empresas fintechs y insurtechs, ¿no? Es enfocarse en un dolor muy concreto, en un segmento, en un subsegmento o en un subsubsegmento muy concreto y resolver un dolor muy acuciante y muy importante, ¿no? La tecnología obviamente juega un rol, pero la tecnología es el habilitador de modelos de negocios nuevos que les permiten generar a estos emprendedores una cantidad de valor desproporcionado que la industria no es capaz de generar. Y esto crea un momento histórico que es el momento de la innovación radical,
que no es fácil aprender, no es fácil abrazar la innovación radical. Se requieren una serie de cambios en las grandes empresas para abrazar esa innovación radical. Y el problema es que si no la abrazas, te quedas en una posición irrelevante. Por la velocidad, por un tema de velocidad y capacidad de generación de valor. Entonces, la solución es abrazar la innovación radical. Por eso vivimos en un momento tan interesante, tan divertido. Es un momento de cambio continuo. Es un momento de cambio continuo. Estamos convencidos que la competitividad de la industria viene precisamente por la colaboración con el emprendimiento, la colaboración con el fintech y con el insurtech. Obviamente es una amenaza, pero la manera no es negarlo o destruirlo. La manera es colaborar para innovar de una manera más eficiente y con mayor capacidad de impacto. El fintech lo hemos dividido en 11 segmentos y estos son todos ellos, ¿no? Los veis aquí. Pagos o remesas, scoring, temas de identidad, fraude, gestión de finanzas personales o PFM en inglés, gestión de patrimonios, el crowdfunding, la banca digital, los servicios financieros a empresas, trading y markets y mercados, insurance o insurtech, tecnologías financieras o tecnologías empresariales para la industria financiera y después todo el tema de préstamos a empresas y a particulares y a consumidores. Según los últimos estudios de los que disponemos, hay en total en estos momentos 1.308 startups en América Latina. Y aquí tenéis la distribución por país, ¿no? El crecimiento ha sido aproximadamente del 86% en estos 2 últimos años. Y yo creo que lo más importante es que este número de startups, 1.308, yo creo que no se tiene que ver como el enemigo. Insisto sobre ello. Creo que estos son 1.308 oportunidades para innovar mejor y transformar la industria. Porque se va a transformar, porque van a cambiar las bases de la competencia. Entonces, estas son 1.308 oportunidades para cambiar y para innovar mejor. La historia de México es increíble, ¿no? Recientemente publicamos nuestro último FinTech Radar, hace escasos días, ¿no? donde vimos que México superaba a Brasil como ecosistema en número de startups, ¿no? Llegando hasta las 394 startups. Una historia increíble, ¿no? Un crecimiento desde los 180 startups en algún momento de 2017, ¿no? Sin lugar a dudas, México ha creado un ecosistema, y lo decía Ignacio, sistémico. Pero no solamente eso. México también ha creado un ecosistema interconectado con el mundo, no aislado, donde han sido capaces de atraer los principales programas de nivel mundial como 500 Startups, Startup Bootcamp, Plug and Play. Están allí. También han sido capaces de atraer la inversión internacional y de inversores internacionales. Fondos de capital riesgo como QED, como Quona, líderes en inversión fintech a nivel mundial, están invirtiendo en México, ¿no? Entonces es esa interconectividad, ese pensamiento sistémico del ecosistema, pero a la vez también esa interconectividad. Y también el espíritu colaborador de la industria. En México, la industria es muy, en el estándar regional, es relativamente colaborativa. Y eso también ha facilitado que el ecosistema se vea impulsado a su vez porque se han apoyado en los corporativos. México ha tenido un crecimiento en los últimos 2 años del 119%. Se ha más que duplicado, ¿no?, el ecosistema mexicano, ¿no? Y en total se han creado 214 startups netas. Obviamente se crearon más porque se destruyeron algunas, ¿no? Como todos sabemos, el ratio de fracaso de los emprendedores es alto, con lo cual realmente se crearon muchas más. México y Brasil constituyen los 2 principales ecosistemas de la región, ¿no? Y Brasil probablemente es un ecosistema más estructurado que también venía conectado internacionalmente de una manera más tradicional. México lo ha realizado y avanzado mucho en los últimos 2, 3, 4 años, ¿no?
Y Brasil realmente es un ecosistema de referencia, no solamente en números, sino también en términos de calidad. Los emprendimientos fintech e insurtech que hay en Brasil pues tienen unas valoraciones que son la referencia de la industria en Latinoamérica. Ahí está el caso de Nubank, ¿no? Liderada por un colombiano en Brasil. Y otros muchos, ¿no? Guía Bolso, etcétera, etcétera. Hay muchos, ¿no? En México no hay ningún unicornio en fintech, ni en insurtech, claramente, pero sí hay decenas de empresas de fintechs que están en valoraciones de entre los 50 y 150 millones de dólares, ¿no? Lo cual también es una prueba de la madurez y la consolidación de ese ecosistema sistémico, interconectado con el mundo y colaborativo. Colombia ocupa el tercer lugar en esta lista de países en el estudio del ecosistema fintech. Y perdonad, no lo he dicho antes, o lo he dado por supuesto, pero ahora mismo cuando hablo de fintech, incluyo el insurtech dentro del fintech, ¿de acuerdo? En estas 1.308 startups están todos los segmentos, incluido el segmento insurtech, ¿vale? Entonces, Colombia tiene la tercera posición con 180 startups. Este es un número relativamente reciente del último FinTech Radar que publicamos en marzo de este año. Y bueno, Colombia significa el 14%, ¿no? Es aproximadamente un poquito por debajo de la mitad del tamaño de México, ¿no? Pero lo que nos da la impresión es de que precisamente Colombia tiene una gran oportunidad y yo creo que Ignacio, que ha presentado anteriormente, es muy consciente de ello. El ecosistema colombiano tiene que ser mucho más sistémico. Y creo que había que añadirle algo a eso, que es hay que interconectarlo con el mundo. Realmente, hoy en día, para innovar, y las startups también lo tienen que hacer, no solamente los corporativos, se tienen que interconectar con el mundo. Hace falta traer programas internacionales aquí a Colombia, inversores internacionales aquí a Colombia, ¿no? Y, por supuesto, hay que mejorar en términos de colaboración. Es necesario, ¿no?, que las grandes empresas, las grandes entidades financieras y aseguradoras, ¿no?, colaboren en el emprendimiento, porque ahí les va a ir el futuro. No es un tema de responsabilidad social corporativa. En el fondo, va a cambiar la industria. Y de lo que se trata es de que los futuros líderes emerjan desde Colombia y no desde México o desde Brasil, ¿no? Y es esa colaboración de la industria colombiana, ¿no?, la que puede conseguir la generación de esos líderes de aquí, que serán líderes, obviamente, también líderes regionales, ¿no? Y los 4 principales ecosistemas incluyen también los 5 principales ecosistemas, además de México, Brasil y Colombia, incluyen también a Argentina y a Chile, ¿no? Y en total, estos 5 principales ecosistemas aglomeran el 88% del emprendimiento fintech de la región. Y bueno, la verdad que la mayoría de la acción está sucediendo en estos 5 ecosistemas, ¿no? Lo más increíble es el crecimiento, el ratio de crecimiento de estos ecosistemas. Y aquí solamente estamos mirando el número de startups, ¿no? Desgraciadamente no hay cifras públicas donde vamos a compartir muchos otros datos. Y todavía no hemos llegado al punto de que las startups quieran compartir toda la información para poder publicarla. Pero el número de startups sí que lo tenemos, ¿no? Y es increíble ver la explosión del fintech. Aquí está. 119% en México en 2 años, 65% en Brasil en 1 año, 114% en Colombia en 2 años y 61% en Argentina. Chile, el crecimiento está en torno al 25-30%, es decir, está muy por debajo de estos 4 países, ¿no? Pero claro, es importante que haya nuevos emprendedores fintechs que quieran cambiar la industria, pero creo que lo fundamental también para Colombia es tener ese ecosistema sistémico, interconectado con el mundo, que sea capaz de estructurar y guiar a los emprendedores y que tengan capacidad de inversión. Hemos mirado también cada uno de los segmentos y aquí lo que veis es cada uno de los segmentos fintech que he nombrado antes están puestos en importancia, ¿no?, el número de iniciativas que están allá afuera en el mercado, en toda Latinoamérica, ¿no? Y claramente el segmento más importante siempre lo ha sido, es pagos. Pagos y remesas ha sido probablemente el segmento más clásico que lleva más tiempo,
y claramente es el que acumula mayor número de startups. Después vienen préstamos, gestión de finanzas empresariales, el crowdfunding y la gestión de las finanzas personales. Después tenemos otros 6 segmentos emergentes. Los llamamos emergentes porque cada uno de ellos supone menos del 6% del total. Y entre ellos se encuentra el segmento de InsurTech. También se encuentra el segmento de tecnologías empresariales para instituciones financieras, o trading y mercados, wealth management, scoring, fraude e identidad, y por último, la banca digital o los neobancos. Si nos concentramos en InsurTech, lo que vemos es que el InsurTech, según los últimos números de los que disponemos, suponen en total 71 startups en el ecosistema latinoamericano, lo que supone el 6%. Pensamos que InsurTech podría estar donde estaba el FinTech, a lo mejor en el año 2014. Ese es el momento actual del InsurTech, o en el 2015. La verdad que es difícil decir en qué momento, pero en torno ahí, ¿no? Y creo que si comparamos también el número de startups, que es el 6%, y comparamos eso a nivel global, ¿no? A nivel global, InsurTech significa aproximadamente en torno al 30% de las startups, pensamos que hay un potencial de crecimiento importantísimo. Y ahora veremos después, ¿no?, el ratio de crecimiento del InsurTech en estos últimos años. Pero si miramos a futuro y si vemos lo que ha pasado en otras regiones, claramente vemos que va a aumentar el número de iniciativas. La innovación radical en seguros se va a expandir. Y aquí tenemos el crecimiento de cada uno de estos segmentos, ¿no? Hay 3 segmentos de los principales que crecen por encima del 50%, ¿no?, que son todavía payments, increíble, siendo el segmento más maduro de todos. También préstamos, increíble también, siendo el segundo mayor segmento, ¿no? Y después también lo que son finanzas empresariales o gestión de las finanzas empresariales. Y en los segmentos emergentes tenemos 3 que crecen por encima del 150%, que son insurance, scoring, ID, identity and fraud, y también digital banking. InsurTech crece al 151%, ¿no?, lo cual es el tercer mayor crecimiento de un segmento emergente. Y lo interesante también es que es uno de los mayores segmentos emergentes, con lo cual realmente el crecimiento absoluto es muy importante. Nosotros pensamos que este número se va a mantener. Si vemos el comportamiento en otras regiones, pensamos de que el crecimiento de las iniciativas InsurTech va a seguir explotando, ¿no? Y después hemos mirado de estas iniciativas InsurTech, de estas 71 iniciativas, dónde se encuentran localizadas en la región, ¿no? Y lo que vemos es que México es el país que concentra el mayor número de emprendimientos InsurTech, con 26. El segundo país es Brasil y el tercero es Colombia, con 10 startups. Nosotros pensamos que esto supone una oportunidad. Realmente es una oportunidad también para Colombia, para convertirse en el mejor ecosistema InsurTech de la región, porque todavía no hay ningún ecosistema posicionado. Recordaros que a lo mejor ahora mismo estamos en el 2014 del FinTech. Es un momento histórico, es un momento para posicionarse. Pensamos que también es una buena oportunidad para Colombia, ¿no?, para impulsar estos números, ¿no?, y que el número de actores que realizan InsurTech en Colombia no sean el 14%, sino el 30 o el 40% de lo que sucede en la región. Y eso se puede hacer también, no solamente con actores locales, sino atrayendo a InsurTechs de otras regiones aquí, a Colombia, a resolver problemas reales que existen en la industria de seguros actualmente. Y hemos medido el crecimiento del segmento InsurTech en cada uno de estos países, ¿no? Y lo que hemos visto es que México es el país que más crece, con 271%. Brasil es el segundo, México durante 2 años, Brasil medido durante un año, 109%, Colombia 150% durante 2 años y Argentina con el 100%. Aquí tenemos algunas de las startups de los 3 mayores ecosistemas InsurTech de la región.
Entre ellas está Mango Life, que de hecho es parte, está por aquí Mike, que es parte de nuestro portfolio de Startup Bootcamp en México. Y cuando vemos, y lo decíamos antes, ¿no? El enfoque al cliente es una de las principales características de estas empresas. Es el fenómeno del unbundling, el hiperenfoque, el laser focus en los problemas, lo que genera es un unbundling en general, ¿no? Y aquí es donde vemos, ¿no?, dónde se enfocan, ¿no? Antes veíamos esas burbujitas con los diferentes segmentos, ¿no? Y aquí hemos medido es dónde se enfocan mayormente los emprendimientos fintech. Y aquí estamos hablando en total de las 1.308 startups de Latinoamérica. Y claramente la oportunidad más importante, lo ven los emprendedores, es el mercado excluido o el no mercado, ¿no? El mercado subatendido o el mercado excluido, que supone el 46%, ¿no? El 46% de las startups se están enfocando precisamente en ese mercado, ¿no? Todo esto es bastante reciente. En los últimos 2-3 años esto ha explotado, ¿no? Y esto lo vemos cuando vemos la edad de las startups que responden los surveys de estas 1.300. Obviamente no todas respondieron, pero muchas respondieron, ¿no? Y lo que vemos es que el 43%, no tiene más de 2 años. Es decir, esto es un bebé. O sea, esto es nuevo. Este mercado, este ecosistema está empezando a caminar. Y hasta el 76%, ¿no?, son empresas que tienen por debajo de 5 años. La tecnología es lo que está detrás de todo. Los emprendedores utilizan la tecnología para construir modelos de negocio profundamente innovadores y en algunos casos disruptivos. Y es precisamente cuando les preguntamos qué tecnologías usan, ¿no?, cuando vemos el uso de tecnologías exponenciales, ¿no? Y aquí veis la distribución general de tecnologías usadas por los emprendedores en Latinoamérica, ¿no? Claramente, ¿no?, están usando tecnologías exponenciales para conseguir los resultados que están tratando de alcanzar, ¿no? Y cruzar fronteras es algo relativamente común. En concreto es el 32% que decide cruzar su frontera. Y esto, obviamente, en un universo muy amplio, donde se mezclan startups que están en fase semilla, presemilla, con startups que están en fase serie A o posterior. Pero fijaros, el 32%, ¿no?, ya está presente fuera de su país. Y es que su modelo de negocio, la naturaleza del negocio digital, ¿no?, les permiten, obviamente, con adaptación de muchos elementos, les permiten entrar en otros países, ¿no? Nosotros tenemos muchas de nuestras startups de nuestro portfolio de Startup Bootcamp, ya están presentes en 6, 7, 8 países, ¿no? Y hay muchísimas oportunidades de inversión. El 71% está buscando inversión, con lo cual realmente es un mundo de oportunidades, ¿no?, el que tenemos en estas 1.308 startups de Latinoamérica. Y no solamente es el número de startups, es el valor generado. ¿Dónde invierte el capital riesgo latinoamericano? Principalmente en fintech, incluyendo InsurTech. InsurTech no es una categoría en el cuestionario de LAFCA. LAFCA, la Asociación Latinoamericana de Capital Riesgo, es la que ha realizado este estudio, este que veis aquí. Y lo que esto indica es que no es un número de startups, es que realmente es el número de startups multiplicado por el capital. Es decir, los servicios financieros y los servicios de seguros se están convirtiendo en la mayor oportunidad de transformación industrial de Latinoamérica. Por eso el 29% del capital riesgo invierte sus fondos en esta oportunidad. Y me gustaría dejaros con, tengo 46 segundos, simplemente con 5 tendencias que creo que son importantes en este año que nos queda, en este año y medio. Pensamos que la banca digital se va a expandir en la región. Los neobancos no solamente van a estar en Brasil y entrando en México, sino que se van a expandir por toda la región. Esto es una realidad. Hay muchísimos segmentos subatendidos y la banca digital es la solución. Es la solución. La explosión de la innovación en seguros. Estamos
seguros, viendo los ratios que vemos de crecimiento y la extrapolación de esto a lo que ha sucedido en otros mercados fuera de Latinoamérica, que se acerca una explosión de la innovación radical en seguros. El Open Banking y la platformización también lo va a cambiar todo. La platformización de la industria, la interconexión extrema de la industria. La regulación también será un tema clave, lo ha sido durante 2018, pero durante 2019 ya veremos cómo otros mercados empiezan a definir sus regulaciones. La regulación ha sido una gran baza para muchos inversores para darle confort a su inversión. Cierto es que ha podido crear también ciertas barreras de cara a nuevos emprendedores, pero esto todavía no se ve reflejado en los ratios de crecimiento que vemos del ecosistema. Pero lo que sí le ha dado es mucha certidumbre y confianza a los inversores. Y por último, el futuro, que pensamos que está en la colaboración entre las grandes empresas, los corporativos y las startups para poder afrontar la innovación radical. Muchas gracias.